Bien, continuando con el problema número 3. Dice, un jinete parte de la caballeriza y recorre 5 kilómetros hacia el norte. Bien. Y luego 8 kilómetros hacia el oeste. Descansa 30 minutos y prosigue su camino recorriendo 6 hacia el sur. Bien, este problema lo vamos a resolver como están dadas las consignas, y el problema siguiente lo van a tener que resolver solo aplicando la misma teoría que vamos a usar para este ejercicio número 3. Bien, repito, un jinete parte de una caballeriza 5 kilómetros hacia el norte, 8 kilómetros hacia el oeste, descansa 30 minutos y prosigue su camino recorriendo 6 kilómetros hacia el sur. Bien, en este problema no vamos a tener en cuenta el dato del tiempo de los 30 minutos que descansa, pero cuando veamos velocidad media y rapidez media, ahí sí lo vamos a emplear el valor del tiempo. Por lo tanto, las consignas dice determinar la distancia recorrida por el jinete. Entonces, la consigna A sería distancia recorrida por el jinete, va a ser igual a los 5 kilómetros que realizó hacia el norte, más los 8 kilómetros que realizó hacia el sur, más los 6 kilómetros los 5 kilómetros que realizó hacia el norte, los 8 kilómetros hacia el oeste y los 6 kilómetros hacia el sur. Entonces vamos a sumar 5 y 8, nos va a quedar 13 y 6, 19 kilómetros. Repito, distancia recorrida. Bien, para el punto B vamos a tener en cuenta que para poder determinar el vector de desplazamiento es necesario tratar de graficar en coordenadas cartesianas cómo sería el movimiento de ese jinete. Bien, esto es por un lado. Como yo a estos valores ya no los voy a utilizar, los voy a borrar, ustedes lo van a volver al video y van a resolver hasta este punto. Así. Bien, entonces como les mencioné, necesitamos dibujar en coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, recuerden que serían los ejes en el eje vertical y en el eje horizontal X. Y menos X sería el lado negativo. Bien, estas serían las coordenadas cartesianas. Nosotros vamos a tener que usar como referencia la caballeriza, que va a corresponder al punto 0, 0. Y desde ahí vamos a tener en cuenta 5 kilómetros hacia el norte, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros hacia el norte. Luego 8 kilómetros hacia el oeste. Recuerden que el oeste va a estar asociado al eje X negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, vamos trazando así, lo vamos entendiendo el problema. $5 kilómetros hacia el norte, lo voy a cruzar. 8 kilómetros hacia el oeste y 6 kilómetros hacia el sur. O sea que si ese caballo subió 5 kilómetros y cuando realiza 6 hacia abajo, tiene que bajar una escala hasta este valor. Por lo tanto, acá debería ser así. Entonces, para trazar el vector de desplazamiento, nosotros vamos a tener en cuenta desde dónde parte y hasta dónde llega ese jinete. O sea que
esto sería el vector desplazamiento. Y ustedes me pueden preguntar, o se pueden preguntar, ¿por qué ahora es una R y no una X? Bien, porque en este caso el movimiento se da en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, nosotros el vector desplazamiento lo vamos a marcar en esas dos coordenadas. Al igual que si tuviésemos que graficar en coordenadas cartesianas, en el eje X y en el eje Y y en el eje Z, también al vector lo vamos a definir con la R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Que hizo 5 kilómetros hacia el norte, 8 hacia el oeste y 6 hacia el sur. De manera que este punto final va a corresponder acá al valor menos 1. Este es el 5 y todo esto es la distancia que recorre. Esta es esa distancia, esto es esta distancia. Por lo tanto, el camino negro va a corresponder a la distancia recorrida y lo que está en azul, un poquito improlijo, representa el vector de desplazamiento. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Bien, que acá, voy a borrar esta parte y esta parte, vamos a tener que analizar, ese triangulito. O sea, esto, esto y esto. Esto representa el vector desplazamiento. Esto vale 8 kilómetros y esto vale menos 1 kilómetro. Pero como nosotros vamos a tratar de ver ese triángulo, en ese triángulo no podría valer negativo. Y ya lo vamos a explicar por qué da lo mismo ponerlo positivo o negativo en la ecuación que nosotros necesitamos. Como esto es un triángulo rectángulo, nosotros vamos a tener que hacer uso del teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras hablaba sobre el cuadrado de la hipotenusa era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, la hipotenusa nosotros la vamos a asociar al triángulo al lado, mejor dicho, al lado mayor de ese triángulo, que para nosotros, lo voy a hacer con azul, se llamaría desplazamiento. El cateto 1, si quieren, lo podemos asociar esto sería el desplazamiento en el eje X, que corresponde, si quieren, al cateto 1, y esto sería el desplazamiento en el eje Y, que correspondería al cateto 2. O sea, acá voy a tener que poner 8 kilómetros al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado sería 1 kilómetro. 1 kilómetros al cuadrado. ¿Cómo? Acá tengo una potencia, yo debería llevar o distribuir al número y a la unidad, o sea que quedaría 8 kilómetros cuadrados más 1 al cuadrado, kilómetros al cuadrado. De esta forma, 8 al cuadrado sería 64 kilómetros cuadrados más 1 kilómetro cuadrado. Bien, como estos dos términos son semejantes, yo los puedo resolver. Me quedaría en 65 kilómetros cuadrados. Y esto sería el desplazamiento al cuadrado. Pero nosotros necesitamos encontrar cuánto vale el desplazamiento, no el desplazamiento al cuadrado. Entonces, vamos a decir que el desplazamiento, ahí le puedo poner el vector, va a ser igual. Y este cuadrado va a pasar como una raíz cuadrada del 65 kilómetros cuadrados. Que, al igual que acá, puedo distribuir esa raíz entre 65 por la raíz de kilómetros al cuadrado. Esto se puede simplificar con esto, de manera tal que el desplazamiento, directamente me voy a la calculadora, el teléfono o estas calculadoras, y poner raíz de 65. Esto da un valor a aproximadamente 8 kilómetros. Recuerden que la unidad del cuadrado se simplifica con la raíz. O sea, que para esta consigna B, todo esto sería parte de la consigna B, el desplazamiento sería casi de, para ser más precisos, acá, 8,06 kilómetros. ¿Estamos? Entonces, el desplazamiento lo vamos a utilizar con
el teorema de Pitágoras, ya que sale desde este punto, que es el origen de coordenada, que corresponde a la caballeriza, y llega a este punto. Por ahí, si hubiese bajado 8 kilómetros, es más fácil ver que el delta de I en este caso, ¿por qué delta de I? Porque es lo que vamos a medir en ese eje, va a ser más grande. Entonces, cuando yo lo elevo al cuadrado acá, ese número va a ser más grande y va a ayudar a que el desplazamiento sea diferente de justamente este cateto. Otra cosa a tener en cuenta es que si ese caballo ese jinete hizo este recorrido, eso representa la suma de las distancias parciales, por lo tanto la distancia recorrida, que es la consigna A. Ahora, este vector de desplazamiento se traza desde donde sale hasta donde llega y se unía con una línea recta, que creo que lo había explicado en el video anterior. Por lo tanto, matemáticamente o analíticamente lo vamos a utilizar o resolver con el teorema de Pitágoras, diciendo que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. O sea, cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. El cateto 1 y el cateto 2 lo vamos a asociar a los desplazamientos en el eje X y en el eje Y. Este triangulito que se ve acá lo he pasado en limpio para este lado para ver. ¿Por qué utilizamos el teorema de Pitágoras? Porque básicamente este triángulo es un triángulo rectángulo, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Por lo tanto, la hipotenusa corresponde al desplazamiento en este caso, el delta de Y representa la distancia en el eje vertical y el delta de X representa la distancia en el eje horizontal. Por lo tanto, a esos valores nosotros los vamos a reemplazar acá. Como el delta de Y me da negativo, no pasa nada con el signo. ¿Por qué? Porque cuando yo acá ponga menos 1 al cuadrado, me va a quedar menos 1 al cuadrado kilómetros cuadrados. Y todo número elevado a una potencia par me va a dar positivo, es por eso que acá pongo el signo más. Entonces, desde ese punto de vista no nos vamos a confundir con los signos. Si quieren, ustedes ponen los valores en los paréntesis, elevan al cuadrado y listo. Suman, sacan la raíz cuadrada y ese resultado va a responder justamente al desplazamiento de ese jinete. Este problema es muy parecido al del 4. En el 4 tienen encontrar un tesoro, entonces tienen que trazar en coordenadas cartesianas los pasos hacia una dirección, hacia otra dirección y luego a analizar todo este procedimiento. Así que se los dejo acá para que directamente puedan hacer el ejercicio número 4 sin haberles modificado los datos de inicio. Así que bueno, cualquier duda que tengan me consultan. Hasta luego.